Gloria a Dios. Padre, queremos exaltarte, queremos bendecirte una vez más, darte gracias por esta oportunidad, Señor, de acercarnos a ti, de recibir tu palabra, de escudriñarla, Señor, de llenarnos más y más de ti cada día, Padre eterno. Toda la gloria, la honra seguirán siendo para ti, Señor, pase lo que pase. Honraremos y exaltaremos tu nombre y pedimos en esta noche que nos hables, que nos ministres, que nos llenes de tu amor, de tu misericordia, que hables a nuestros corazones, Señor. Sabemos que estamos viviendo días peligrosos, que estamos viviendo tiempos, Señor, de los cuales tu palabra nos advierte. Tu palabra, Señor, habla de todo, Padre, lo que está sucediendo. Y por eso, Dios de gloria, queremos, Señor, seguir escudriñando tu palabra, seguir llenándonos de ti, Padre eterno. Que sea tu Espíritu Santo quien siga haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor amado. Toda la gloria y la honra sean para ti en esta preciosa noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga grande y poderosamente. A todo el que se va conectando, damos la bienvenida a este tiempo de el estudio de la palabra, un tiempo que lógicamente todos debemos apartar para el Señor, seguir llenándonos de su palabra, seguir aprendiendo, seguir escudriñándola para poder entender y ver las grandes cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y hoy vamos a seguir hablando sobre la apostasía, un tema que pues yo le hablo de un tema peligroso, es algo siniestro de lo cual debemos cuidarnos. Cuidado con los apóstatas y cuidado de nosotros ser esos apóstatas. Mucho cuidado que no seamos nosotros. La única manera de poder tener esa seguridad es saber que estamos escudriñando su palabra y viviéndola conforme está escrito. Y vamos a ir al libro de Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 al 20. Primera de Juan 2, 18 al 20. Dice la palabra: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Damos gracias a Dios por la unción del Santo, porque tenemos conocimiento de las cosas, tenemos conocimiento del tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Ayer en el culto de oración estamos hablando de un tema de la intercesión. Y hablábamos del tema de cuando las personas tienen problemas, cuando las personas tienen algún tipo de enfermedad, algún tipo de situación que se presenta en su vida. Y a veces nosotros nos preocupamos solamente por orar para que la persona sea sanada. A veces cuando queremos que alguien se convierta, Señor, que se arrepienta, o Señor, que se convierta, vemos que la persona no da señales de pronto de querer congregarse, de querer orar, o inclusive cuántos tenemos personas que los hemos invitado a culto y no quieren venir. Y uno dice, pero ¿qué pasa, Señor? Porque a veces pensamos que es eso simplemente, el no querer venir, o el que se enfermó, no, pues es una enfermedad y hay que
pues Señor, sánalo y ya. Pero no sabemos muchas veces el trasfondo espiritual que pueda haber detrás de un problema, de una separación o un divorcio. No sabemos el trasfondo espiritual de alguien que sea idólatra o alguien que sea infiel o alguien que no quiera congregarse. No sabemos qué puede haber en su mente y en su corazón. Por eso es que nosotros todas estas cosas no podemos atacarlas simplemente con nuestros argumentos, con lo que a nosotros nos parece. Nosotros debemos ir a la palabra de Dios, memorizarla, estudiarla, escudriñarla, y por medio de la palabra es que nosotros actuamos, buscamos soluciones, que las personas se conviertan al predicarla. Tenemos un problema y vamos a la palabra, y allí entendemos qué puede haber detrás de cualquier situación. Y nosotros sabemos que todo se trata de un tema espiritual. Nosotros somos espirituales, pero las personas allá afuera que no tienen a Cristo, que no lo conocen por alguna razón, también en ellos hay temas espirituales de pecado, de desobediencia, y todo eso los lleva a vivir consecuencias delante de los ojos de Dios. Ahora, aquí en el hecho de las personas, de los seres humanos, cristianos y no cristianos, ¿qué es lo que nos está hablando aquí Primera de Juan? Estas son las cartas para la iglesia. Cartas que escribió aquí en este caso Juan para la iglesia, para instruirla. Están las cartas paulinas, que fueron las del apóstol Pablo a cada una de las iglesias de Éfeso, de Galacia, de Filipos, pero aquí están las cartas generales que son para la iglesia, y está hablándole aquí a la iglesia y empieza diciendo: hijitos, ya es el último tiempo. Y esto ya es en tiempo presente. Si tú lo lees mañana o dentro de un mes, te va a decir lo mismo: ya es el tiempo presente. Por eso debemos tener cuidado. No dice viene el tiempo presente o pasó o esperemos el tiempo presente donde suceda esto. No, es ya, es hoy el tiempo presente, el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Yo creo que todos, hermanos, hemos estudiado la Biblia o nos han predicado sobre el tema del anticristo. El anticristo viene, el anticristo va a gobernar, el anticristo va a tener el control. Sabemos cómo se va a manifestar. Esto es necesario tenerlo claro en nuestras vidas y en nuestros corazones para no ser engañados, hermanos. De la manera en la que Él se va a manifestar, muchos de los escogidos pueden ser engañados si no son maduros espiritualmente y seguros de quienes somos en Dios. Entonces, hay dos clases de seres humanos. A veces no, hay más. Hay dos clases de seres humanos: los hijos de Dios o los hijos del diablo. O para que no se escuche tan feo, los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Dos clases de personas. Ahora, no estoy diciendo que hay personas buenas y que hay personas malas. No, porque la Biblia dice que no hay ni uno solo justo, no hay ni uno solo bueno. Por eso hablo de dos clases de seres humanos: los que son hijos de Dios, que profesan, que practican, que escudriñan y ponen en práctica la palabra de Dios y cada día quieren estar más cerca de Dios, o los que no les interesa lo más mínimo de Dios. Dos tipos de personas. Pero también debemos saber esto, que conocemos las características de los hombres malos. O sea, tú sabes, y cuando hablo de hombres malos, aquí encierra hombres y mujeres, seres humanos malos. Yo creo que tú y yo sabemos las características de una persona que es mala: mentirosa, roba, mata, viola, engaña, adultera, fornica, y hay muchas cosas más que para muchos no es importante. Digamos, el ser chismoso es algo malo.
El coger y meter a las personas en cosas que no, el engañar con palabras es malo. Y pues muchos lo ven hoy en día normal, pero esas son las características de las personas que no son hijos de Dios. Se supone, bíblicamente establecido, que los que son hijos de Dios no practican estas cosas. Ni la mentira, ni el engaño, ni el adulterio, ni la fornicación, ni la idolatría. Los que son hijos de Dios no practicamos nada de esto. Pero los que son o van en contra de la voluntad de Dios, que quiere decir las personas malas o que van en contra de la voluntad de Dios, conocemos esas características. A ver, ¿por qué las conocemos? Porque nosotros en algún momento las practicamos. Nosotros en nuestra vieja manera de vivir practicábamos todas estas cosas. Pero hay hombres malos del mundo y hombres malos en lo espiritual. Voy a volver a repetirles: en el mundo hay personas malas que practican su maldad conforme al mundo. Se emborrachan, roban, adulteran, fornican, le pegan a la esposa, etcétera, etcétera. Allá afuera hay un tipo de maldad, pero es triste que hay hombres malos en lo espiritual. Líderes malos, líderes que podríamos decir que van en contra de la voluntad de Dios, pero están en la iglesia, están queriendo ser parte, dicen ser líderes enviados por Dios, pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, y uno que otro por ahí que se cree tener un rango más alto. E inclusive no falta los que dicen: yo soy Jesús. Entonces, estas personas malas en lo espiritual, podemos aquí concluir que según el texto tienen el espíritu del anticristo, son controlados por el anticristo, y podemos deducir que están en apostasía. Son apóstatas o anticristos. Ahora, según la palabra, hay varias preguntas que surgen. ¿De dónde salieron? ¿Por qué salieron? Y según de dónde salieron, ¿por qué no se quedaron allí? Son muchas preguntas que contesta aquí la palabra de Dios en medio de lo que estamos estudiando. Ahora, en el versículo 18 habla del último tiempo o última hora. Tiempos peligrosos que permanecen. Escúchenme bien, según la Biblia, los tiempos peligrosos que estamos viviendo no van a mejorar, van a seguir empeorando. Vendrán tiempos peores. Pero ¿qué hace que los tiempos, las situaciones, las cosas sean malas? Los seres humanos, hombres y mujeres pervertidos, llenos de maldad, de pecado, e inclusive en lo espiritual también. ¿Qué es lo que hace que la situación, que la iglesia, que las congregaciones, que todo el tema de lo que tiene que ver con Dios sea mal visto a los ojos de las personas? También son muchos líderes, muchos cristianos. Si nosotros miramos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, hay una lectura aquí muy densa. La hemos estudiado, pero les voy a leer una parte rápido para que usted se dé más o menos cuenta de las características de estas personas que están en apostasía o tienen el espíritu del anticristo, que tú y yo debemos cuidarnos o tener cuidado que no seas tú una de esas personas en apostasía o con el espíritu del anticristo. Dice 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos postreros días los estamos viviendo. Esos tiempos peligrosos son ahora. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo,
ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mira, tú tienes que estudiar esto. Y si tú analizas y empiezas a estudiar y analizar y ves una persona con estas características, así sea tu pastor, ¿qué dice la palabra? Evita a esa persona. Evita. Son características de falsos maestros, de falsos profetas, de personas en apostasía, de personas que tienen el espíritu del anticristo. El Señor nos advierte y nos deja aquí claridad y seguridad para que tú y yo nos cuidemos de todo esto. O sea, mira lo que dice: hombres amadores de sí mismos. O sea, que solo se preocupan por ellos. Ahora, cuando habla de amadores de sí mismos, ¿qué quiere decir? Que tú no le preocupas. No tiene un mínimo interés en que tú seas salvo. ¿Y qué viven haciendo? Sacando plata, manipulando a la gente, engañándola, para ellos estar bien, sin importar cómo estás tú. Hablo de líderes de iglesias que se hacen llamar cristianas, amadores de sí mismos, ávaros. ¿Qué es o hace un ávaro? Querer todo para él, y entre más tiene, más quiere, y más y más y más. Nunca va a estar satisfecho. Vanaglorioso. Es que yo, es que yo, es que yo, es que fui, es que viajé, es que Dios me utiliza, es que no hay otro como yo, es que yo ayuno, es que yo esto, es que yo lo otro, es que yo. Y en sus mensajes habla más de él que del mismo Jesús. Vanagloriosos, soberbios, altivos, prepotentes, orgullosos. Y mire lo que dice: desobedientes a los padres, ingratos. O sea que tú le diste un día la mano y se te olvidó de quién le dio la mano, quién lo ayudó. Pero aquí hay algo, y dice en el versículo 4: amadores de los deleites más que de Dios. O sea, aman más el mundo, aman más cualquier cosa. Son esas personas, y esto es duro lo que les voy a decir. O sea, prefieren hacer las cosas del mundo que ir a culto. Aman más los deleites, hacer más, sabiendo que Dios dura una semana, 8 días, esperando para el domingo reunir su iglesia. ¿Qué pasa con algunos? Prefieren más los deleites, ir a hacer otras cosas, que el culto, que venir a glorificar el nombre de Dios, porque aman más los deleites más que a Dios. Entonces, ese es el carácter de estos hombres, ¿sí? Entonces, ese es de los últimos tiempos. Hemos oído que viene el anticristo, eso lo sabemos. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Aquí habla propiamente del anticristo, este hombre inicuo, este hombre que se va a manifestar antes de la venida de Cristo. Esa es una de las grandes señales, ¿sí? Pero también dice: han surgido muchos anticristos. Ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, primero nos habla propiamente del anticristo, pero cuando viene esta segunda frase donde dice: así ahora han surgido muchos anticristos, que esto habla en plural, o sea, habla de muchos, habla de hombres y mujeres, muchos anticristos. Pero ¿qué quiere decir todo esto? Es personas que se oponen a la voluntad de Dios. Esto quiere decir anticristo, se oponen y tienen ese espíritu. Son los que, pastor, es que no estoy de acuerdo, por más que uno le habla a la escritura. Pastor, es que a mí no me parece.
Pastor, pero ¿cómo así que yo tengo que perdonar al que me ofendió? Sí, entonces dice, no, yo no estoy dispuesto. ¿Qué tiene? El espíritu del anticristo. Está siendo gobernado, porque dice no y no y no y punto. Y cualquier mandamiento que puedan darle bíblicamente no quiere. Hablando de las personas espirituales, no estamos hablando de los de afuera. Entonces, ahora, estos anticristos, estas personas que dicen que han surgido muchos anticristos, y por esto conocemos que es el último tiempo, por eso muchas personas que son líderes, hay personas que se han autonombrado apóstoles o pastores, y les pareció fácil comprar 100 sillas, buscar un lugar para supuestamente predicar, pero usted los ve que se enriquecen, que manipulan la gente, que los ultrajan, los amedrantan, los tienen ahí asustados en contra de su voluntad, porque son vanagloriosos, amadores de sí mismos, y que tienen el espíritu del anticristo. Ahora, ¿qué quiere decir? Habla esta palabra anti, que se opone, que rechaza, que no quiere, que se endurece en dos sentidos. Primero, habla pues anti, que va en contra, pero habla de los que van contra Cristo. O sea, el que es ateo, el que dice que Cristo no existe, que Cristo es una mentira, aquellas personas que dicen, no, la Biblia es una fábula, la Biblia es un libro de cuentos, eso es mentira, eso es un engaño. Este tipo de personas, sean mujeres o sean hombres. Y el segundo grupo en lo espiritual es aquellos que quieren tomar el lugar de Cristo, que usurpan el nombre de Cristo haciéndose pasar por Él, haciéndose pasar por el Mesías. Entonces, no, adórenme a mí. Ahora, no, muchos de ellos no dicen yo soy Cristo, sino que ellos quieren tomar el lugar de Cristo diciendo, no, ustedes tienen que adorarme a mí. Es que yo soy aquí el ungido. Ustedes tienen que hacer lo que yo les diga. Ustedes tienen que honrarme. Y solo quieren buscar, son vanagloriosos. Porque es que yo digo aquí lo que se hace y el que me lleve la contraria va a vivir en maldición. El que no haga lo que yo le digo, etcétera, etcétera, etcétera. Y quieren usurpar, o sea, el que se opone a los mandamientos, pero el que ya también, de una manera exagerada, quiere usurpar el lugar de nuestro Salvador. Esos dos tipos de personas en lo espiritual son los anticristos. Los anticristos, el plural, en este plural aquí son los que van en contra, los que se oponen a la verdadera enseñanza. Mire, en estos no sé cuántos, un mes largo, mes y medio, nos hemos dado cuenta aquí en Casa de Oración de la manera en que estas personas van en contra de la verdadera enseñanza. Y cómo enseñan cosas erradas, manipulando a la gente, inclusive para no dejarla irse de esas sectas, porque esos son sectas. Que si usted se va, le va a ir mal, que si usted se va de aquí, la maldición del diablo va a estar sobre su vida, que si usted se va de aquí, hermanos, buscan cómo retener la gente, cómo tenerlos ahí, pero bajo miedo, bajo manipulación. Claro, cuando vienen y nos amenazan, ¿quién se quiere ir? Pero son falsas enseñanzas, son falsas doctrinas, y nunca le van a enseñar la verdadera doctrina, porque ¿qué es lo que pasa? La misma palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando un pastor predica la verdad, un líder, un maestro, un profeta, un evangelista, un apóstol, nosotros, los que predicamos su palabra, uno de nuestros objetivos al predicar la palabra es que la persona, la iglesia, viva en libertad. Libertad total. Libertad del pecado, libertad de la esclavitud del pecado, libertad de cualquier palabra de manipulación. Eso, que la persona aprenda a vivir dependiendo 100% de Dios y ni siquiera de un pastor.
Claro, el pastor está ahí, hermanos, ora, aconseja, predica. Muchas veces si nos tenemos que poner a llorar los dos, lloramos los dos. Ahí estamos. Pero hermanos, su confianza debe estar puesta en Dios y no en el pastor. Pero como esos falsos, esos apóstatas, esos anticristos hacen que las personas que lideran coloquen su confianza en Él, que dependan de Él, que cualquier cosa sea Él y lo que Él diga, dando falsas enseñanzas y desviando las personas, las familias, los jóvenes y manteniéndolos esclavos de Él mismo como líder que se hace llamar. Entonces tengamos cuidado con esas personas que se oponen a la verdadera enseñanza, que nos manipulan. Ahora, los que tienen el espíritu del anticristo, estas personas, nosotros debemos tener cuidado y detectarlas, tanto visual como auditivo. ¿Qué hablan y cómo actúan? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿Qué dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿Y para qué lo dicen? ¿Cuál es su intención de pedir plata? ¿Cuál es su intención cuando dicen usted tiene que hacer lo que yo le diga? ¿Cuál es su intención cuando me amenaza que si me voy me va a ir mal? ¿Por qué lo dice? ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros debemos vivir, disfrutar de la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Quién te liberó a ti? Fue Cristo. ¿Quién me liberó a mí? Cristo. No fue un pastor, no fue un líder. Gloria a Dios por los pastores, oramos por los pastores, bendecimos los pastores, honramos los líderes, hermanos, pero que viven y caminan en la sana doctrina. Y nos sujetamos a ellos, los que verdaderamente nosotros nos damos cuenta que quieren nuestra salvación, se esfuerzan por restaurar mi hogar, mi vida, mi economía, que oran incansablemente y viven esforzándose por el bienestar y no por su propio bienestar. ¿Qué dice segunda de Timoteo? Primera de Juan, 4:3. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, esto de confesar y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, trae una profundidad más allá de, no, yo no creo en Jesús, sino que con sus acciones, sus actitudes, sus pensamientos, demuestra que no es cristiano, que no es de Dios, que es un anticristo o que es un apóstata. Sus acciones lo dicen todo. No, pero es que, miren, hay líderes así de descarados, hermanos. La Biblia dice que tú no te puedes divorciar. Entonces, si hay un problema en una relación de pareja, la labor del pastor, la función es orar por esa pareja, aconsejar esa pareja, luchar incansablemente porque ese hogar sea restaurado. Ahora, si alguno de los dos toma la decisión de separarse, se nos sale de las manos. Seguiremos orando. Pero mientras ellos estén juntos en medio de sus diferencias, nosotros debemos esforzarnos porque ese hogar sigue y llegue el momento de sanidad. Ahora, si yo enseño que no se pueden divorciar, que no se pueden separar, que tienen que estar juntos, que el divorcio no es permitido, al menos por alguna razón, y si se llegan a separar, dice la Biblia que no se pueden casar ni unirse a otra persona. Pero ¿qué pasa si usted ve que el pastor que enseña eso se separa de su esposa? Y el pastor, aparte de separarse, va y se casa o no sé, se va en unión libre, se mete con la hermanita de la alabanza o con una de las hermanitas, la líder de jóvenes,
y va y la presenta y dice, ya ella no es mi esposa, ahora mi esposa es ella y ahora la pastora es ella, la otra, y todos, wow. Entonces se acercan al pastor, pastor, es que eso que usted consiguió otra esposa, eso no es bíblico, pastor. Es que mire, usted tiene que, pastor, porque la Biblia dice que no, eso no. Y le abre usted la Biblia y el pastor le sale, no. Eso es para ustedes. Yo soy el pastor, yo puedo hacerlo. Es más, yo tengo que hacerlo porque yo no puedo pastorear solo y necesito una pastora al lado. Es lo que me dice la Biblia, me enseña y yo tengo que sujetarme. Hay unas reglas diferentes para la iglesia, pero otras reglas diferentes para mí. Y a mí Dios, para el bienestar de ustedes, me permite hacer muchas cosas. Dicen estos apóstatas con el espíritu del anticristo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que aún esos hermanitos que van a reclamarle, teniendo la Biblia, bueno, le creen a él, teniendo ellos la Biblia abierta. Es cuidado con este tipo de personas. Ahora, ¿qué dice? Por eso conocemos que es el último tiempo. Y hay una palabra ahí en el versículo 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. O sea, viene el anticristo propiamente, pero ¿qué están haciendo las personas que tienen ese espíritu de anticristo? Así como tú y yo estamos preparando el camino de Jesús, la venida de Jesús, nosotros estamos preparando todo para que Cristo venga por su iglesia. Una iglesia sin mancha, sin arruga. Estas personas que tienen el espíritu del anticristo están preparando la venida del anticristo. Están trabajando en eso, mirando cómo desvían más personas, mirando cómo manipulan más personas. Esta palabra viene en su término griego, habla de un verbo que es el que está viniendo, o sea, ya está esa persona. Pero haga de cuenta como cuando un familiar le dice a usted, voy para su casa. Y entonces los niños preguntan, ¿y mi tío ya viene? O sea, ¿va a llegar o va a llegar? Viene. ¿Y quién están preparando el camino o la llegada de ese anticristo? Los que tienen el espíritu del anticristo. Versículo 19 dice, salieron de nosotros. Esto es lo triste. ¿De dónde salieron? De nosotros. Pero sucede algo bueno. Dice, pero no eran de nosotros. Por eso salieron, porque no eran de nosotros. Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso es como cuando la señorita se consigue un noviecito o el caballero se consigue una noviecita y el papá y la mamá le dicen, no te conviene, ten cuidado, ese muchacho no es para ti o esa muchacha no es para ti, mira que yo tengo la razón. Y el peladito se ensaña que no, pero es que yo la amo, pero es que ella me ama, o la peladita dice, él me ama, no, él no te quiere. O sea, la palabra, el padre siempre va a tener la razón, bíblicamente hablando, y nos está advirtiendo. Ahora resulta que al mes terminaron. Ya, ¿y dónde está tu novio? No sé, es que me terminó y lloró incansablemente la peladita porque el novio le terminó. Entonces ahí es donde nosotros le decimos, ¿salieron? ¿Por qué? Porque no era, él se fue, él te terminó porque no era para ti. ¿Cuál es la muestra? Pues que no está contigo. ¿Cuál es la muestra de que no esté con nosotros? Pues que no están. Ahora hay algo también desagradable que no le gustará a muchos, pero ya lo vamos a ver. Hay dos términos griegos, salieron y la palabra eran. Ahora, cuando dice salieron de nosotros en el griego, es un término que se oye mucho en el mundo, mi ex o la ex. Por eso les doy el ejemplo del novio o la novia. Cuando hablamos, no, mire mi ex.
Ahora, cuando uno dice mi ex, ¿qué quiere decir? Que ya no es, que ya no estás, que ya se fue, que ya se apartaron. ¿Por qué? Porque pues no era para ti, no era el hombre o no era la mujer. Pero en este caso, el Señor es el que se manifiesta aquí, cuando permite que los que no son de Cristo salgan de nosotros. Entonces uno puede decir un ex hermano o un ex cristiano. ¿Y dónde está? No, está por ahí publicando y predicando y dañándole el corazón a otros. Por ahí anda de anticristo. Por ahí anda inyectándole su apostasía a otros. Salieron de nosotros. No, es que yo también puedo predicar. Es que yo también. No me dieron la oportunidad, pero yo sí le voy a demostrar que es un pastor. Y se va en rebeldía, se va a montar. Algunos ni iglesia tienen. No, sino que andan por ahí en las redes sociales. Y recuerden que todo esto viene por el oír, escuchando espíritus engañadores. Y esos espíritus es el espíritu del anticristo, hermanos, que quieren dañar el corazón de muchos. Pero entonces dice, salieron, que era ex, salieron de nosotros, pero no eran. También eran es del griego ex. Ahora, la primera palabra salieron habla de un cambio de lugar. O sea, salieron, lógicamente no están aquí, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Haciendo daño. ¿Para dónde se fueron con sus métodos? ¿Para dónde se fueron con sus falsas enseñanzas y falsas doctrinas? ¿Dónde están? Porque ¿saben qué es lo triste? Que cuando la persona sale con un corazón ofendido, no se queda quieto ni callado. Va a inyectarle su amargura, su apostasía y su espíritu de anticristo a otros, para querer reunir un grupo en donde dice, es que yo sí soy un pastor y tengo más. Es más, a veces lloran por tener seguidores y piensan que esos seguidores no son iguales o peores a ellos. Porque si usted da un mensaje de división y le contestan amén, así es, y uno dice, pero este no se congrega, este no va a la iglesia. ¿Qué tipo de personas puede reunir? Pues ese mismo tipo de personas, hermanos, anticristos. Entonces, cambio de lugar, no de actitud. Salieron. ¿Por qué salieron? Porque querían seguir con su misma actitud y su mismo comportamiento. Pero también el número 2 dice, eran porque no tuvieron una pertenencia íntima a las cosas de Dios. No tuvieron sentido de pertenencia a lo que era la palabra, la presencia de Dios, la obediencia. O sea, su intención nunca fue obedecerle a Dios. Mire, hay muchas situaciones en donde tú y yo debemos cuidar nuestro corazón para poder permanecer en Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchos a veces están en una iglesia no porque amen a Dios o porque tengan la intención de obedecerle a Dios. Esa debe ser una postura. Que tú ames a Dios y quieras obedecerle a Dios. Por eso tú haces parte de la iglesia. Eso es un principio. Pero hay personas que vienen o se congregan es porque están detrás de un ministerio. No, es que el Señor me llamó para que yo sea un adorador de multitudes. Pero ¿y cómo está tu relación? No se saben ni un versículo, ni oran. Pero escúchenme bien, hay muchos que saben tocar todos los instrumentos porque quieren la fama. Pero de una relación con Dios, absolutamente nada, ¿sí? Y entonces viven saltando de iglesia en iglesia donde tengan eso es apostasía. A ver dónde es que sí pueden ser famosos, pero no están buscando a Dios, no se congregan por buscar a Dios, por darle el primer lugar, porque amen a Dios y anhelen un cambio en sus vidas. Sino están buscando fama donde les den popularidad, donde ojalá y los adoren a ellos. Y claro, muchos líderes en apostasía quieren es plantar sus congregaciones en lugares donde el diezmo no sea de un sueldo mínimo, sino de un sueldo de presidente.
porque calculan, no, es que si yo hago que una persona que se gane 5 millones diezme, y bueno, y si consigo 10 de esos, no, pero no viven pensando, no, tenemos que hacer que el barrio sea salvo. Tenemos que hacer que las familias se santifiquen, se restauren. No, viven a toda hora pensando en a ver cómo hacen daño. Ahora, muchos cristianos se basan en que algún líder de esos apóstata con el espíritu del anticristo, porque dijo aleluya, ya dijo aleluya. No, es que él dijo que en el nombre de Jesús. No, pero es que dijo, yo declaro en el nombre de Jesús. Ya, pero es que nombró a Jesús y creen que eso los hace líderes o pastores, pero no su oficio y su función delante de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Esa es la característica. Tú y yo sabemos que en el libro de Juan hay algo bien interesante cuando habla de los frutos, de dar frutos, en donde habla de permanecer o de ese sentido de pertenencia. Habla de estar allí. Nosotros debemos tener en cuenta esa palabra. Dice, habrían permanecido. El que verdaderamente ama, el que verdaderamente tiene sentido de pertenencia, permanece en dos sentidos: sentido de pertenencia por su congregación, pero permanece en la doctrina bíblica, en la sana enseñanza. Esos dos sentidos habla el permanecer. O sea, ¿qué pasa? Pues es que si hubieran permanecido, pues sí estarían aquí y serían, pero como no permanecieron, pues no están con nosotros. Pero hay un pero, salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto quiere decir que era necesario que se fueran. Era indispensable que se fueran para que nos diéramos cuenta que no son de nosotros. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Muchas personas, por sus trabajos, por muchas situaciones que se presentan, tienen que estar viajando. Un ejemplo, un militar. Entonces lo mandan 2-3 años a un lugar, a una ciudad, y cumple ahí su tiempo, y el mismo general o las normas militares hacen que ¡pum!, a otra ciudad, y dura otros 2 años y a otra ciudad. Aquí hemos tenido la experiencia, ¿sí? Entonces ya sabe uno que se van a ir, pero no porque no sean de nosotros como hermanos en Cristo, porque saben que ese es su trabajo, es parte de su función de pronto estar viajando. Y hay muchos que por su trabajo los trasladan, tienen que, bueno, ese es un desafío que muchos tienen y tienen que trasladarse. Pero esos que son visitadores eclesiásticos, que no tienen ninguna, por su trabajo no tienen que viajar ni nada, sino que hoy van aquí y miran, y es que no me gustó, ay, las paredes tan feas, es que no hay aire, ay, es que esas sillas, es que no me gusta porque el pastor no usa corbata, ay, es que ay, aquí no usan falda, ay, aquí, y viven y se van para otra. O sea, ellos se creen tan perfectos que llegan a todas las congregaciones a buscar. Y ellos quieren poner en orden todo. Y siempre que esas personas han llegado, lo que ocasionan son más problemas, más dificultades. ¿Saben por qué? Porque la Biblia lo dice, no son de nosotros. Y quieren venir o quieren llegar a donde lleguen a poner su propia doctrina, a meter, a inyectar veneno, cizaña, apostasía, a que otro sea también anticristiano. Es que no estoy de acuerdo, es que esto se debería. Es más, hay muchos que dicen yo sé más que el pastor. Bueno, qué bendición que sepa más que el pastor. ¿Y cuántos te has ganado? ¿Dónde está su fruto? ¿Y si ha permanecido su fruto? ¿O es por ahí una higuera que necesita ser cortada? Porque no da fruto. Solo se la pasa en apostasía.
rechazando la sana doctrina. Entonces, y esto es la parte dura que les decía, nunca fueron genuinos ni auténticos, por tanto su salida no fue una pérdida, sino una ganancia. Tú podrás decir, no, ¿cómo va a ser una ganancia que un hermano se vaya? ¿Cómo va a ser una ganancia que alguien abandone la iglesia? Bueno, la Biblia lo muestra. Ahora, si nosotros lo traemos a nuestro tiempo, a nuestra naturaleza, ejemplo, supongamos, y vamos a exagerar, supongamos que un día un violador entró por la puerta de la congregación, de cualquiera, habla con el pastor. Pastor, mire, yo he hecho esto y aquello, pero yo quiero cambiar mi vida. Me alegro. Yo lo abrazo, le doy la bienvenida y lo presento a la iglesia. Vamos a apoyar al hermano. Lógicamente yo no voy a divulgar, no, pilas que este es o era, ¿sí? Pero empieza un proceso. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos damos cuenta que, bueno, es un violador de niños? Empieza a querer endulzar los niños, y usted lo ve que trae una colombina y se acerca a su hija a decirle, mira lo que te traje. El pastor está atento, pero lógicamente tú no sabes que él fue eso, o que hizo esas prácticas, o que de pronto era un adúltero que le quitaba la mujer a todo el mundo y se acercó precisamente a la tuya. Entonces ves que no, a los 8 días hasta resultó diciendo, quiero ser maestro de niños. Y el pastor ahí mismo empieza a orar. El pastor ahí mismo dice, no, este no lo podemos tener ahí hasta que no nos genere confianza. No, y resulta que un día alguien vino y nos dio quejas y dijo, mire, yo vi que él se estaba llevando una niña en el barrio, esto, y ya sabemos que la iglesia está en peligro. Escúcheme bien, cuando hay un apóstata, cuando hay alguien con el espíritu del anticristo, la iglesia está en peligro. Está en peligro. Cuando no hay una sana enseñanza, una sana doctrina, la iglesia está en peligro. Cuando esas personas quieren llegar a dañar, y esto es lo que está advirtiendo aquí en Primera de Juan. Iglesia, cuidado con los anticristos, cuidado con los falsos. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Que él se quede? ¿Esperamos que viole a algún niño para hacer algo, o es mejor que se vaya? Yo creo que si hacemos un comité, todos entramos en conclusión, pastor, yo no voy a exponer, al menos yo no voy a exponer mis hijos. Es mejor que se vaya. Y cuando se ora y la persona se va, entonces podemos decir, bueno, ¿por qué se fue? Porque no era de nosotros. Porque a veces, no, es que todos merecen una oportunidad. Sí, eso es cierto, pero ya Dios se la dio. ¿Y qué pasó? Él no quiso cambiar. Es más, si yo me le acerco a esa persona y le digo, venga hermano, por favor, es que, pues como usted me contó cuál era su pecado, ¿sí? Yo le pido el favor que no se le acerque a los niños de la iglesia. O sea, manténganse aislados de ellos. No les traiga dulces, no les traiga colombinas. Y es que ayer lo vi que usted alzó una niña en sus piernas. Hágame un favor, no la alce. Sí, evitémonos malos entendidos. O sea, vamos a evitar, hermanos. Ahora, si yo veo que aquí llega alguien, o tú en tu congregación, que alguien llega con una falsa enseñanza, con una falsa doctrina, con un hermanito ahí, con cara de san, como dice aquí, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Si llega y tú ves, ¿tú qué haces? Y tú ves que empieza a hacer daño, a dañar una familia, un ministerio, ¿qué prefieres? ¿Que se quede o que se vaya? Es mejor, hermanos. Eso es la enseñanza que nos dan aquí. Entonces no fue una pérdida, sino una ganancia. Y nosotros ya lo hemos experimentado. Se van y de un momento a otro empieza a haber un mejor desarrollo.
en los ministerios, empieza a haber un mejor desarrollo en el crecimiento, empieza a haber un mejor desarrollo en los grupos de los niños, hay una mayor libertad para trabajar porque no está ahí el dedo acusador y señalador. Ay, es que si hacemos esto, es que si ponemos a la hermana a orar, el santo se nos viene encima. A veces es mejor que salgan. ¿A qué se debió su salida? Aquí Juan no lo dice. O sea, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo se fue? ¿Oraron, ayunaron? ¿O voluntariamente él se fue? ¿O el pastor tuvo que decirle, mire, váyase porque su doctrina no es buena? No sabemos. Hay dos posibles razones. Hipocresía. Era un hipócrita que estaba por ahí mirando cómo cansar la vida, cómo buscar fama y reconocimiento. O cuando se le predicó la sana doctrina, la palabra como era, dijo, no, yo no estoy dispuesto a soportar esto, mejor me voy. Ha pasado que a muchos no les gusta la predicación. Entonces, como no me hablan de que yo soy un campeón, al contrario me dicen que soy pecador, mejor yo me voy de aquí. Están buscando donde le digan lo importante que son. Están buscando donde les digan que es un triunfador. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. La palabra lo dice. Pero nosotros necesitamos conocer lo malo que hay en nosotros para cambiarlo. Y el hecho que la Biblia diga que no hay ni un solo justo, pues hermano, el problema no es con el pastor, es con Dios. Y no les gusta escuchar eso. Entonces, como no quieren sufrir persecución, como no quieren eso, que la palabra de Dios habla a su corazón y a su mente y los incomoda, les genera aquí una incomodidad y una rabia porque, oye, al pastor, ¿quién le dijo eso? No, a mí nadie me ha dicho nada. Es el Espíritu Santo hablando a tu vida. Apóstata, anticristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Tomar la decisión de cambiar. Y la próxima vez que prediquen de eso, decimos, Señor, gracias, porque la última vez que me hablaste, tú me cambiaste y me restauraste. Hermanos, si yo hablo de los celosos, ¿qué tiene que hacer usted? Pues cambiar esos celos, pedirle al Señor. Pero usted viene a reclamarme a mí que por qué yo hablé de eso. Pues la Biblia dice que los celos son diabólicos, son satánicos. Entonces lo que tú tienes que hacer es cambiar esa actitud que hay en tu vida. Si tú eres una persona que tiene un pensamiento errado en algo de la palabra y el pastor te lo corrige, lo que tienes que hacer es cambiarlo. No venir a decirle al pastor que cambie su predicación por una que te guste a ti. Hermano, esto no es un restaurante donde te ponen el menú a ver qué quieres comer, cómo lo quieres comer, en qué cantidad, y en vez de ensalada póngale huevo, pastor. O sea, en vez de decir pecado, pastor, bendíganos. Cuidado, hermanos. Entonces, hipocresía o no sufrir persecución. Muy sencillo, si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Esa es la conclusión más grande, hermanos. Esa es la conclusión. Esos falsos, ¿por qué son falsos? Porque no están, porque se fueron, porque tomaron, y por ahí andan muchos, dando vueltas, mirando a ver dónde dañar, mirar a ver dónde sembrar su veneno, su odio, su murmuración, su psicología barata, buscando dónde y a quién manipular y a quién dañar para tenerlos controlados y con su mente cauterizada. Si hubieran salido de nosotros, pues, ¿cuál era la señal si hubieran permanecido? Si hubieran sido de nosotros, pues estuvieran con nosotros, punto. 2 doctrinas fundamentales. La perseverancia, el permanecer, que es lo que les hablo de Juan 15. Lean Juan 15. Sí, ese permanecer, perseverar los santos y poder conservar la naturaleza de la iglesia. Yo hablé con alguien no hace mucho, no hace poco. Se quería ir. Pastor, me voy porque su iglesia no crece.
Le dije, qué ironía, ¿no? ¿Y usted quiere que crezca? Sí, claro, queremos que crezca. Entonces, ¿por qué se va? O sea, querer que la iglesia crezca pero me voy, ¿no es bastante irónico eso? Le pregunto, ¿qué ha hecho usted para que la iglesia crezca? Les cuesta reconocer que son un árbol que no dan fruto. Ahora, ¿para qué quiere una iglesia numerosa? No sé, de pronto, pues para que me deje predicar. Es que aquí predicarle a 20 o a 30 es muy poquito, pastor. Entonces, se van porque no crece, pero no han hecho, o sea, salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. No permanecieron porque no era lo que estaban buscando, que el Señor les hablara, les ministrara en su corazón. La naturaleza de la iglesia, tú debes llevarla en tus poros, en tu sangre. El santificarnos. La iglesia es la puerta del cielo. La iglesia es la que predica. En la iglesia es donde se ejercen los dones. En la iglesia se congrega. Pero muchos no quieren cumplir las cosas que Dios da para su iglesia. O sea, muchos no quieren ser iglesia. Y si quieren ser iglesia, dicen, pero a mi manera. A mi manera. Yo voy a participar, pero a mi manera. Hay que llegar a las 8, hermanos. No, yo voy a llegar a la hora que yo quiera. Entonces es triste no querer cumplir los mandamientos que tiene que cumplir alguien que es de la iglesia. Hay que ayunar. No, yo no voy a ayunar. Hay que vigilar. No, qué pereza. Hoy se acaba la novela. Yo no voy a ir por allá, que eso otra vez a lo mismo. Hermano, cuidado con nuestras acciones y actitudes. Estaban en la congregación, pero no eran. Miren que aquí hay una palabra de la naturaleza de la iglesia, una palabra que eran fachadas, ¿sí? Que era solo por encimita, así como el que se viste bonito pero su corazón está lleno de odio, así como el que se viste muy elegante pero su corazón está podrido y no quiere y ahí, pero se viste para verse con una apariencia de piedad. Solo fachadas. Cuidado, hermanos, con esos que muestran una apariencia de piedad. No están vitalmente unidos a Cristo. Mire, cuando una persona se va es porque no está unida a Cristo, sencillamente. O cuando una persona se va detrás de algo que no tiene que irse. Por eso dice ahí, salieron de nosotros. Pero mire lo que dice el 20. Pero vosotros tenéis la unción. Ese vosotros, lógicamente, aquí Juan está hablando de los que se fueron. Pero ¿a quién les está hablando? Pues a los que estaban ahí, a los que se quedaron. Entonces, esos que se habían quedado, esos que estaban ahí en la iglesia, a ellos les dice, ustedes tienen la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, ¿por qué les estaba diciendo? Pues porque ustedes se han quedado. Ustedes no se han dejado llevar ni manipular de esos que se han ido, de aquellos apóstatas, de aquellos anticristos, aquellos que quieren dividir, que quieren dañar, que quieren destruir. Ahora, yo siempre aconsejo esto. Si usted está en una secta, salga corriendo. Si usted está en algo de la doctrina de la prosperidad, salga corriendo. Si usted está por allá en una donde los pastores manipulan, amenazan y amedrantan y no enseñan la Biblia, salga corriendo de allá. Busque la sana doctrina. Hace poco estaba yo dándole un discipulado a una persona y me decía, pastor, yo no era salva. Yo no tenía salvación, pastor. A mí, de donde vengo, nunca me enseñaron eso. Ahora, entonces, ¿qué tan preocupado ese pastor? Tan preocupado ese líder por esas personas. Nunca habla de salvación. Y si usted supiera de qué hablan. Ahora, ¿para qué salieron? Para saber
que no todos son de nosotros. Y necesitamos esta manifestación. Entender y darnos cuenta que no todos son de Cristo. No todo el que dice amén es de Cristo. No todo el que dice Dios le bendiga es de Cristo. No todo el que se pone una camisa manga larga es de Cristo. No toda la que lleva una falda hasta el piso es de Cristo. No todo el que sabe versículos es de Cristo. No todo el que entra a alguna congregación es de Cristo, hermanos. Nosotros debemos pedir el discernimiento de parte del Espíritu Santo para poder detectar. Hermanos, la iglesia está en peligro por causa de esto. Los falsos, los que tienen el espíritu del anticristo, que solo quieren beneficiarse ellos a costilla de la iglesia. Que sea, no, como que yo voy a ser pastor para que la iglesia me sustente, para que la iglesia me dé, para que voy a sacarles la plata. Esos son fáciles de manipular. La gente que llega, uno les mete miedo y eso ellos aflojan. Les digo que si no me dan, el diablo se los va a llevar. Y lo triste es que como la gente no lee la Biblia, creen todo eso. A veces yo digo que ni la culpa es de esos falsos, sino de los que no leen y estudian la palabra. Vamos a orar, no sin antes recordarles: mañana, con la voluntad de Dios, 5 de la mañana, estaremos orando, estaremos clamando a Dios, como todos los viernes, pidiendo por nuestras vidas, por la iglesia, por las familias, por cualquier situación o problema que podamos estar viviendo, que el Señor nos dé fortaleza. Este tiempo ha sido un tiempo de bendición, un tiempo de victoria para muchos de nosotros. Dios ha traído respuesta en muchas áreas. Dios nos está dando la victoria. Antes deberíamos aumentar el tiempo de oración. No digo más de media hora, sino otros días. Que alguno de ustedes está ahí y diga: pastor, yo quiero hacer un tiempo de oración los lunes a las 5 para ver quiénes se conectan. Y claro que los demás lo vamos a apoyar. Pero todo está en nuestra libertad y en el anhelo del corazón. Entonces mañana, con la voluntad de Dios, 5 de la mañana. Y recuerden que 6:30 de la tarde tenemos nuestro culto de jóvenes. Culto de jóvenes, para que usted venga, haga parte de este ministerio, aprenda, pero también salga un poco de la monotonía de tantas cosas que hay allá afuera. Así como sacábamos el tiempo, eso hablamos hace 8 días. Llegaba el viernes y eso era tiempo para rumbear. Ese tiempo no nos lo quitaba nadie, de ir a la fiesta, a la discoteca y a tomar 2, 3 de la mañana. Ese tiempo no nos lo quitaba nadie. Cambiemos ese tiempo y démosle la gloria a Dios. Ahora saquemos el tiempo para venir, para congregarnos, y que nada ni nadie nos quite este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos una vez más por tu palabra, te honramos por tu presencia. Honramos, Señor, tu nombre por hablarnos, por bendecirnos, por ministrarnos, por llenarnos, Señor, con tu palabra y tu presencia. Señor, tú estás con nosotros y damos gracias. Creo que entre más pasa el tiempo, entre más nos damos cuenta de cómo hay apostasía, cómo líderes que exigen a sus iglesias cosas que ni siquiera ellos mismos como líderes cumplen. Cómo hay, Señor, personas aún hablando de iglesias que dicen: nosotros no nos metemos en la política, y aún sus líderes se lanzan a la política. Habiendo personas, Señor, que tú has dispuesto para eso. Señor, el espíritu del anticristo está en este mundo, preparando la venida del anticristo. Queremos pedirte, suplicarte que guardes nuestros corazones, que guardes nuestras mentes, de no caer en apostasía y no dejarnos engañar de ningún apóstata, Padre. Pero también, Señor, ten misericordia de estas personas. Ten misericordia de aquellos que se han ido. Ten misericordia de aquellos que son
visitadores que solamente están buscando dónde les prediquen lo que quieren escuchar. Ten misericordia de aquellos líderes que manipulan, que amedrantan, que tienen a la gente allí, que les infunden miedo para que hagan lo que ellos les dicen. Y todo lo que ellos piden, Señor, no es bíblico. Ten misericordia de esas personas, Señor, pero gracias por abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para entender, Señor, que somos tuyos, somos de Cristo. Nos estamos esforzando por hacer las cosas correctamente para ti y no para los hombres. Nos estamos esforzando, Señor, y al ver a nuestro alrededor cómo están las cosas, nos damos cuenta que en medio de tantos errores queremos hacer tu voluntad. Queremos caminar en obediencia solamente para ti, y que tu Espíritu Santo se pueda mover, Señor, en las vidas y en los corazones, Padre. Guía a estos falsos maestros a reflexionar. Guíalos a un arrepentimiento. Guíalos, Señor, a que se corrijan de sus enseñanzas, para que ese grupo que lideran, que pastorean, puedan tener salvación, mi Rey amado. Señor, te necesitamos, Padre. Hay peligro, hay situaciones, las señales se están cumpliendo, y una de estas señales es la apostasía, Padre. Por eso te pedimos, guarda nuestros corazones, porque la apostasía está tan fuerte que ya muchas personas ni siquiera quieren escuchar tu palabra. Quieren escuchar cuentos, filosofías, fábulas. Quieren entretenimientos en las iglesias. Y a eso le llaman unción. A eso le llaman que esa iglesia sí hay amor. Pero cuando se les predica la verdad, no quieren estar allí. Quieren salir corriendo. Y aunque tu palabra diga que no eran de nosotros, aunque tu palabra nos haga entender, Padre, oramos para que tengas misericordia por esas personas, y aún por nosotros nos ayudes para no tropezar. Y si estamos en algún error, Padre, permítenos corregirnos, permítenos enderezar nuestras sendas, corregir cualquier enseñanza, Padre, pero que los corazones, Padre, Señor, sean corazones entendidos y dispuestos para ti, Señor de la gloria. Que no sean corazones endurecidos, y que todo lo que se pueda mover alrededor de las personas, de las familias, espiritualmente hablando, pueda ser quebrantado y reprendido en el nombre de Jesús. Te adoramos, mi Señor, y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Yane, mi hermana Patricia Velasco, mi hermana Alicia, mi hermana Lady Zúñiga, un fuerte abrazo para todo el que está allí conectado. Dios les bendiga. Una feliz noche para todos. Les esperamos mañana 5 de la mañana, si es la voluntad de Dios.